Bueno, vamos a seguir con este tema que ya hemos tratado ya un buen tiempo, que tiene que ver con la depresión y la Biblia. Creo que harto hemos aprendido, espero, por supuesto, esa es la idea, por supuesto, que hayamos aprendido varias cosas que tienen que ver con estos síntomas depresivos, con estos síntomas de tristeza o de desinterés que pueden surgir en la vida de cualquier tipo de persona, incluso también en los cristianos. Y antes de seguir, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre bueno, Dios Santo, te damos gracias por este día, Señor, por sus bendiciones, por poder estar acá en otra reunión de jóvenes mayores, tratando este tema, Señor, que es la depresión, un tema que está en apogeo, Señor, del cual se habla mucho, sobre todo en este tiempo. Ruego que usted nos guíe para comprender lo que dice su palabra al respecto y podamos aprender y también guardar lo que dice, ¿cierto? Y poner en práctica las cosas que aprendamos, no solamente para nuestra vida, sino también para la vida de los demás. Te pido por esto, Señor, guía este mensaje, esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya, causas espirituales que deprimen el alma. Hemos visto esto ya, pecado no confesado, celos y envidia, amargura, la falta de perdón. Ese tema que creo yo que deberíamos tocarlo incluso más profundamente porque, bueno, el perdón es un tema, siempre. También obviamente es una de las causas que puede producir estos sentimientos de tristeza. También vimos hace 2 semanas atrás vimos la culpabilidad. Y para los que quizás no estuvieron, decirles que tiene que ver con un sentimiento de culpa constante por algún tipo de error o un pecado, ¿cierto?, que se cometió y uno vive con ese peso, ¿cierto?, esa carga. Decir también de que aquellos que somos cristianos, aquellos que somos hijos de Dios, debemos confiar en Dios, por supuesto, para dejar esa carga en sus manos. Él nos perdona y con eso es suficiente para dejar de sentir esa culpa. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos en más detalle, por supuesto, cuando tratamos ese tema. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la autocomiseración. Autocomiseración. Es un término que quizás no todos conozcan, no se usa tanto, pero tiene que ver con esto. Acá vemos esta imagen de este hombre eh, caminando bajo la lluvia, todo gris, y la persona que tiene autocomiseración generalmente se expresa de esta forma, ¿sí? Estas son las frases que utiliza. Pobre de mí, ¿sí? Pobre de mí, qué terrible, lo que me pasa, nadie me entiende, nadie me entiende. Nadie ha sufrido como yo, nadie. Usted no sé si ha escuchado a gente que compite por el sufrimiento, ¿sí? No es que yo he sufrido más que tú, es que yo más que tú, y así. Bueno, alguien que tiene autoconmiseración. ¿Sí? Nadie ha sufrido como yo. ¿Por qué le ocurre esto a alguien como yo? Qué pena, ¿sí? Es un dolor, un pesar constante. Bueno, la autoconmiseración es lástima y pesar por uno mismo. ¿Sí? Yo siento lástima por mí, siento una pena por lo que está ocurriendo conmigo, o por lo que pasó en mi vida, o por lo que voy a tener que vivir. ¿Sí? Eso es autoconmiseración. Algunos incluso pueden catalogar a una persona que tiene autoconmiseración como una persona que tiene baja autoestima. ¿Sí? No, que él está así, está triste, bajoneado porque tiene baja autoestima, tiene un problema con su estima. No se quiere lo suficiente, no se ama lo suficiente. Y hoy en día eso ocurre mucho, de hecho se potencia en la psiquiatría, por ejemplo, el hecho de que tú tienes que subir tu estima, porque el problema central está en que tú te sientes menos de lo que deberías sentirte frente a los demás. Bueno, eso también lo vamos a ver más en detalle. ¿Qué ocurre con la autoconmiseración? Que el foco está puesto en el yo, ¿sí? Siempre es así, yo estoy sufriendo, yo me siento mal, yo estoy muy triste, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué no, en el fondo estoy diciendo por qué no le pasó al de al lado, ¿cierto? Pero ¿por qué a mí me pasó esto? El foco está puesto en el yo y en todos los derechos que le han sido vulnerados al yo, ¿cierto? Todas las cosas que, por ejemplo, a mí
no han sido vulneradas. ¿Por qué? ¿Por qué se metieron conmigo? ¿O por qué me pasó esto a mí? Yo estaba tan cómodo hasta que esta enfermedad, hasta que este accidente, hasta que este problema del trabajo. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Sí? El foco siempre puesto en uno mismo. Bien, la autoconmiseración en el fondo, hermanos, es un estado de protesta constante ante la providencia y soberanía divina. Yo voy a repetir esto. Es un estado de protesta constante ante la providencia y soberanía divina. Es decir, yo no estoy conforme con lo que está ocurriendo, no estoy conforme con lo que Dios ha estimado que yo viva, que yo pase. Me parece que esto se fue de control. ¿Por qué pasó esto acá? ¿Por qué pasó? ¿Cierto? Lo cuestiono. Entonces no estoy confiando en la soberanía de Dios ni en la voluntad divina. ¿Sí? ¿Por qué es que yo sufro tanto? Etcétera. Todo eso en el fondo es una queja constante. Alguien que tiene autoconmiseración se está quejando constantemente. No está feliz, no tiene gozo, por supuesto que no, al contrario, tiene un rechazo o se ha puesto en una condición de rebeldía frente a Dios. Un cristiano que tiene autoconmiseración es un cristiano que no está en gozo con Dios y no está contento con Dios, no está conforme con lo que Dios hace en su vida, no está contento. Está en desacuerdo. Incluso puede cuestionar a Dios. ¿Sí? Pareciera que fuera hasta injusto. Y vamos a leer acá en el libro primero de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. La historia de un hombre de Dios llamado, un profeta, ¿cierto? Llamado Elías. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a contar un poquito de la historia para que comprendan el contexto. Elías acababa recién de tener una victoria extraordinaria frente a 450 profetas falsos, hombres que adoraban a Baal. Hay una, entre comillas, una lucha religiosa, podrían llamarla así, donde Elías demuestra, ¿cierto?, el poder de Dios a través de él, ¿cierto? Dios ejerce un poder extraordinario frente a este Dios pagano de Baal, que en el fondo no es real, y estos profetas terminan humillados, y después de esta humillación ante el pueblo de Israel, Elías los mata a 450 profetas falsos. Y uno puede decir que tremendo, una victoria espiritual extraordinaria. Sin embargo, ocurre esto después de este evento. Vamos a leer algunos versículos por tema de tiempo, pero usted si puede leerlo en la casa después, muy interesante esta historia. En 1 de Reyes 19:1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab, rey de Israel. Y le cuenta, ¿cierto?, a Jezabel, su esposa, una mujer muy mala, perversa, pagana, ¿cierto? Le cuenta a él, a su esposa: oye, ¿sabes lo que pasó con Elías? ¿Sabes lo que hizo? Y le dice acá, le contó de todo y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, ¿qué pasó? Envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ella envió un mensaje a Elías: mira, esto te va a pasar a ti también. Me juego yo mi vida, ¿cierto? Porque tú vas a pagar por lo que hiciste con estos profetas. Una mujer perversa, de armas tomar. Versículo 3, ¿qué pasó con Elías? Después de haber matado a 450 profetas falsos y de haber visto el poder de Dios, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Qué interesante ver que después de esta victoria espiritual, Elías tenía un temor, tenía una pena, ¿cierto? Bueno, más que pena, un temor por lo que iba a pasar con él, con su vida, porque sabía que esta mujer, Jezabel, una mujer perversa, ¿cierto? Cumpliría con su palabra
y lo perseguiría hasta acabar con él. Pero uno podría esperar que Elías tuviera cierta confianza en Dios. Sin embargo, Elías tuvo temor y huyó por el desierto, dejó a su criado, te dejo acá, yo me voy, me marcho, huyó, y él dice en la Biblia que incluso él deseaba morirse, ya prefiero que morirme, no que me mate ella, pero prefiero morirme. Bueno, autoconmiseración. Elías, ¿qué pasó con él? Él empezó a sentir esto llamado autoconmiseración, ¿sí? A enfocarse en el yo, a protestar en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Es una protesta silenciosa ante Dios. No estoy de acuerdo, no estoy conforme con lo que me está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de haber matado a sus profetas, ¿por qué no el pueblo entero se convirtió? ¿Por qué no Acab se convirtió a Dios? Al contrario, envió a su esposa a matarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Elías tomó entonces un sentimiento de autocomiseración, de lástima por él. Ahora tengo que huir, tengo que arrancar. Se fue, ¿cierto? Y se quedó incluso dormido bajo un enebro, un gran árbol, se quedó dormido ahí Elías de la pena, del temor y del miedo. Totalmente inhabilitado, ¿cierto? Totalmente anulado. Un hombre que había visto la gloria de Dios en los milagros ¿cierto? Que precedieron a su carrera como profeta. Bueno, ¿qué ocurrió después? Ahí usted lea la historia, Dios envió un ángel, fortalece, ¿cierto?, a Elías. Increíblemente Dios tampoco juzgó a Elías, sino que él trabajó con este estado emocional de Elías que estaba deteriorado, ¿cierto?, que estaba mal. Eso pasó con Elías. Y acá yo puse una foto de la cueva de Elías. No sé, es una cueva que está en el monte de Oreb. Y esta es otra cueva, ¿ya? Pero solamente para modo de ejemplo les puse esa fotografía, porque Elías después se va a una cueva a pasar el tiempo muy triste, conmocionado por lo que había pasado, con temor frente a esta mujer, Jezabel. Bueno, él estuvo viviendo en la cueva. Y puse esa fotografía porque, hermanos, alguien que tiene autoconmiseración es como alguien que está viviendo en una cueva, ¿sí? Está viviendo en oscuridad, no pudiendo ver nada más que sentirse él solo, él mismo. Bueno, acá el llamado es sal de la cueva, ¿cierto? Confía en Dios, confía en su voluntad, confía en su soberanía. Deja de mirarte, deja de sentir lástima por ti, busca a Dios y gózate en él. Bueno, la autoconmiseración también es frustración. Es frustración y pesar por no conseguir lo que se desea. ¿Le ha pasado eso a ustedes? ¿Alguno de ustedes? Bueno, a veces ocurre, ¿sí?, en nuestras vidas el hecho de que, ¿por qué esto que yo quería no resultó? Si era algo tan bueno, a mi vista, ¿cierto?, a mi modo de pensar, era algo tan bueno, pero no sirvió, no prosperó. Este negocio que tenía no fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué si mi vida perfecta de pronto me enfermo? O de pronto algo ocurre en mi casa, algo ocurre con un familiar, algo ocurre con una mascota, algo ocurre con, qué sé yo, en la iglesia, en mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno, cierto, la frustración y el pesar constante. Pobre de mí, y eso no te deja dormir. Eso no te deja vivir en paz, estar tranquilo, porque sientes lástima por ti constantemente. Y es un estado de queja constante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira este capítulo que está un poquito más adelante, en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, 1 al 7. Estamos hablando de Acab, ¿recuerdan hace poquito? El rey de Israel, que su esposa era Jezabel, una mujer perversa. Y acá en este versículo, capítulo 21, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Sí? Un hombre tenía una viña ahí al lado del rey. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces el rey de Israel quería comprar este terreno, ¿cierto?, este lugar, esta viña a Nabot, y le ofrece, creo que yo que la actitud es correcta, le dice: mira, dámela o te la compro si quieres, te la cambio por una mejor o te la compro. Bueno, dice versículo 3, y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Es como decir, Dios no quiera que te dé esto. No, no podía. Nabot probablemente tenía un sentimiento involucrado en esta viña. Probablemente había una carga emocional, ¿sí? Era la heredad de sus padres. Y él no quería desprenderse de eso. Entonces la respuesta de Nabot era una respuesta de todas formas también esperable, también adecuada, correcta. Todo esto vemos como un acuerdo entre hombres, ¿cierto? De caballeros, a eso punto. ¿Qué pasó? Versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hermanos, para decirlo en términos chilenses, ¿cierto? Acab se amurró, ¿sí? Se amurró Acab. Dice que él llegó a su casa triste, enojado, amurrado, ¿cierto? Él se acostó con rabia, con pena, volvió su rostro, o sea, no quiso ver a nadie, no, ni a su esposa, a nadie. Dice que tampoco comió. Una pena, una tristeza. Se dan cuenta que esto es autocomiseración, es lástima por él. Le dio rabia, se frustró porque no resultó lo que él quería hacer. A pesar de que era una respuesta probable la que le dio Nabot, a pesar de que dentro de las posibilidades era una posibilidad correcta también, sin problemas, Acab no la quiso aceptar, ¿cierto? Él se frustró por esto. ¿Qué pasó después? Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Estás tan triste, ¿cierto, Acab? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Le está contando entonces Acab a su esposa. ¿Viste lo que pasó con Nabot? Versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, ahí también usted puede continuar con la historia, esta tremenda historia, cómo esta mujer, ¿cierto?, destruye a este hombre que no había hecho mal alguno, y cómo al final Acab se apodera entonces de esta viña de Nabot. Pero se dan cuenta que era un hombre que estaba totalmente amurrado, sintiendo lástima por él, frustrado por no conseguir lo que él quería. Y lo consiguió después a toda costa, ¿sí? Eso ocurre a veces, hermanos, cuando nosotros vemos personas que tienen autocomiseración, que viven en la queja constante, que no pueden conseguir lo que quieren. Hay que tener mucho cuidado, porque quizás si ellos ven alguna forma de conseguir lo que quieren, aunque sea eso algo malo, ¿cierto? Aunque el medio para conseguirlo sea malo, quizás también lo puedan hacer. Puedan optar por pecar, por hacer daño para conseguir lo que quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay personas que tienen autocomiseración o si uno llega a ese estado de autocomiseración. Un ejemplo, para los que son solteros, eh, pucha, yo estoy soltero, todos se están casando, mis amigos están de novio y yo pasa el tiempo y no encuentro a nadie, ¿sabes qué? Necesito que alguien me quiera, necesito escuchar palabras de aliento, que alguien me mande un mensaje romántico, no lo recibo, y bueno, voy a mirar a alguien que no sea cristiano. Voy a mirar a una niña, ¿cierto?, que no es cristiana. ¿Se dan cuenta? En base a la queja, a la autoconmiseración, yo puedo, además de estar triste, enojado con Dios, también puedo pecar, ¿cierto? Puedo alejarme de la voluntad de Dios. Entonces es un estado peligroso, peligroso. Hasta acá, hermanos, ¿alguna pregunta? Más que nada le digo porque se me está acabando la batería del computador y voy a buscar el cargador. Vengo al tiro. Pero si tienen preguntas, abran el micrófono y yo escucho. No fue necesario, Dani, ponerte al frente de la cámara. ¿Me ayuda ahí? Sí. Allá. Ok, he vuelto. Ahora sí. Cada vez lo estaba mirando más oscuro todo.
ahora sí. Volvió la vida al computador. ¿Ahora Bien, me ves rubio? sí, ahora sí te veo rubio, veo a los hermanos flacos, muchas cosas cambiaron. Ya, sigamos. Vamos a ahora al otro pasaje que quiero compartir con ustedes, que está en Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 2 al 6. Segundo de Samuel 13, 2 al 6. Esta es una historia trágica que encontramos en la Biblia de los hijos de David, del rey David. Eh, Dice, voy a partir del 1, ¿ya? Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, el hermanastro de Tamar se enamoró de ella, dice David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Miren, hermano, acá hay tanto detalle en la palabra de Dios que es bastante fuerte, la verdad. Este hombre, Amnón, ¿sí? deseaba tener relaciones con su hermana, con su hermanastra. A tal punto era su deseo que se llegó a enfermar por no cumplir con su deseo. Porque además era difícil, porque ella era virgen, ¿no? Por lo tanto él no podía llegar y tomar a su hermana, porque obviamente se iba a revelar este acto, ¿sí? Era más fácil que se dieran cuenta todo lo que estaba ocurriendo con ella, si es que llegaba a hacer eso él. Eh, pero él se angustió, se llegó a enfermar de pena, ¿sí? Se dan cuenta cómo hay ciertos tipos de sentimientos de tristeza que podríamos catalogar como depresión, pero en base a cosas que son pecaminosas como esta. Pecado puro. Yo tengo un deseo que no puedo cumplir, pero es un deseo totalmente inadecuado, un deseo pecaminoso, perverso. Dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y acá un paréntesis cortito, ojo con las amistades. Ojo con las amistades, con los consejos que dan. Sobre todo cuando estamos tristes o cuando alguien está triste, bajoneado, ¿sí? Y a veces se va juntando personas que no son buena influencia. Entonces tengan mucho cuidado. Si alguien de ustedes, por ejemplo, está pasando por un proceso difícil, complejo, por ejemplo, quizás no este punto en sí de autoconmiseración, pero sí por un tema de tristeza, rodéese de personas que sean sabias, de buenos amigos, hágase de buenos amigos, de personas que de verdad puedan ser de edificación en su vida. Busque amigos, hermano, es bueno buscar amigos, es bueno y es sano. A veces somos súper soberbios nosotros en eso y no nos gusta buscar. Busque amigos, ¿cierto? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, el que anhela amigos, ¿cierto? Ha de mostrarse amigos, tienes que ser amistoso, pero busca buenos amigos, ¿sí? No como Amnón, ¿cierto? Y este consejo que recibió. Versículo 4, vemos el consejo. Y este le dijo, hijo del rey, ¿cierto? Hijo del rey, otra vez, ahí, por algo le dice eso. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? ¿Por qué no me cuentas, Amnón? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Bueno, y después Amnón, yo lo vamos a dejar hasta acá por un tema de tiempo, pero Amnón hace esto, ¿cierto? Finge todo esto. Y la cosa es que Tamar llega a su casa a ayudarlo, a darle comida y él la agarra, ¿sí? Y abusa de ella sexualmente. Es muy fuerte, hermanos, esto. Es muy fuerte. Pero era el deseo de Amnón, un deseo perverso, hasta que él llevó a cabo, ¿cierto? Esto. Y después de haber tenido relaciones con su hermanastra, con Tamar, después dice que la odió, la desechó.
bueno, fueron cosas terribles que pasaron en la casa del rey David, ¿sí? Me refiero a su familia. Vemos otro ejemplo entonces de frustración, de autocomiseración. Bueno, la autocomiseración, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, en el fondo es soberbia, ¿sí? La autocomiseración en el fondo es soberbia, es rebeldía contra Dios, es falta de fe, de gratitud, de amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? No sé si usted había pensado de esa forma cuando escucha de alguien que tiene autocomiseración. Cuando escuchamos nosotros, por ejemplo, de una persona que tiene poca autoestima o baja autoestima, estamos hablando de una persona que es soberbia, hermanos. Es difícil eso, porque nosotros pensamos que sí, que le falta, que se quiera, ¿cierto? Porque una persona que tiene poca autoestima, ¿qué necesita? Según el mundo, que se quiera. Tienes que quererte, tienes que amarte. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Alguien que tiene autoconmiseración, hermanos, es alguien que está pecando, que es soberbio y que no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo en su vida, no está conforme, no le agradece a Dios por nada, no siente amor por los demás, ni por Dios, por supuesto, sino que solamente su amor está enfocado en él mismo, en su persona. Para no leer todos estos pasajes, Lucas 9, 23 a 25 habla acerca del discipulado. Jesús le dice, ¿cierto?, a la multitud, el que me quiere seguir tiene que dejar su vida. Tiene que morirse a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Somos nosotros discípulos de Cristo? ¿O nuestra vida nos importa tanto? Es que yo sufro, es que no quiero sufrir, es que no quiero perder esto. Hermano, si quieres seguir a Jesús, deja eso atrás. Deja eso atrás. Tus deseos, ¿cierto? Mis deseos de esto y de otro, que tus deseos sean en base a lo que Dios quiere en tu vida. A lo que Dios quiere. Todos tus planes a futuro, independiente de la edad que tengas, todos tus planes a futuro, enfócalos de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida. ¿Te das cuenta que seguir al Señor es más importante? Bueno, Lucas nos habla de eso, primera de Juan 4, 7 al 8, habla del amor, ¿cierto? El amor que tenemos que sentir hacia Dios, amar a Dios, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. La Biblia nunca, hermanos, nunca dice que tienes que amarte, nunca dice eso, en ninguna parte de la Biblia, porque eso está dado por hecho, ¿sí? Es tácito, o sea, es obvio, todos se aman, cada uno de nosotros nos amamos, y es por eso que sufrimos. Y es por eso que, por ejemplo, alguien que siente lástima por sí mismo, porque se ama mucho y no quiere verse sufrir. Bueno, de eso nos habla primera de Juan. Tienes que volver a enfocarte. Amar a Dios, amar al prójimo. Y vamos a leer este pasaje de primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1. Versículo 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hay un alto. A veces nosotros nos sentimos así, que nos da mucha rabia o nos frustra no ser tan inteligentes, no ser tan poderosos, ¿cierto? No tener riqueza. ¿Por qué el de allá tiene tanto, yo tengo tan poco? ¿Por qué el de allá le va tan bien? Mira lo que estudió, era compañero mío en el colegio y ahora mira dónde está y yo dónde estoy, etcétera, ¿sí? Bueno, dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, acá Pablo está diciendo algo extraordinario. Quizás no somos los mejores, tomó Dios, escogió, ¿cierto? Quizás de lo peor. Bueno, pero ¿para qué? Para que seamos hijos de Él. Y eso, hermano, no tiene comparación con nada. Entonces, alguien que siente lástima por sí mismo, se puede entender. Mira, me acordé de otro pasaje.
Y acá quiero preguntar a si alguien puede responder esto, si alguien se le ocurre algo. ¿Cuándo uno puede sentir lástima? ¿Cuándo un cristiano puede sentir lástima por sí mismo? ¿Qué creen ustedes? Voy a dejar de compartir unos segundos para esa pregunta. No hay cámaras encendidas. Bueno, pero ¿cuándo creen ustedes, si alguien puede opinar, cuándo creen ustedes que sí es factible en el fondo que un cristiano sienta lástima por sí mismo? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Creen que hay algo o no hay nada? Hablen nomás, no tenga miedo. Dani, cuando pecamos puede ser. Ya, sí, interesante, pero cuando pecas, en el fondo, sentir lástima por ti no es lo que deberías sentir, sino que deberías sentir arrepentimiento, ¿sí? Más que lástima, pucha, ¿por qué? Sino que no, pequé, está mal, es un error. Entiendo la idea, por supuesto. Ah, sí, no, sí, es que, perdona, pensé que no era, perdón. ¿Cómo sintió lástima por sí? Ya, ahí sí. Ahí sí está ahí con eco, bueno, ahí No, sí. pensé que no era. Ahí sí, pensé que no era la idea, pero sí a veces pasa. Claro, exacto. Bueno, eso pasa mucho en los cristianos, que al pecar, ¿cierto? Nos sentimos así, mucho, autoconmiseración. Pucha, otra vez, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? ¿Por qué tengo este pecado constante en mi vida y no lo puedo dejar? ¿Por qué? En ese caso, por lo que he estado escuchando, simplemente no sería efectivo, entonces. Sí. No habría un punto en el que sería correcto. Bueno, Aunque pase. bueno, exacto. Gracias. Bueno, Leo está diciendo que en el fondo un cristiano no es factible que tenga autoconmiseración, y en realidad no es factible. Claro, Job sintió lástima, sí, buena el aporte también del Rafa, eh, pero más que Rafa, más que lástima en sí, sintió lástima, ¿verdad? Y también fue uno de los temas de Job, ¿sí? Él no se rebeló contra Dios activamente, pero por eso Dios también después empieza a decir, a ver, ¿quién cree que soy yo? Por estos sentimientos de Job, ¿cierto? De una queja, una protesta pasiva frente a Dios. Pucha, bueno, ¿te estás quejando? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros vemos la vida de Pablo, por ejemplo, una vida llena de dolor y sufrimiento. No vemos ninguna queja en Pablo, nunca. Nunca contra Dios. Y en 1 Corintios 15, Pablo dice, ¿cuál es el motivo para que un cristiano se sienta lástima por sí mismo? Y dice que el único motivo, no puedo encontrar el versículo exacto, a ver si lo encuentro, espérenme un segundito. Eh, 1 Corintios 15, versículo 19, Pablo está hablando en el capítulo 15 acerca de que habían en la iglesia doctrinas o enseñanzas que hablaban incluso de que no había resurrección. No había resurrección real. Entonces Pablo está diciendo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y Pablo dice en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, vacía, no tiene sentido vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, o sea, nunca han sido perdonados vuestros pecados. Siguen condenados, siguen perdidos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos hermanos, ¿cierto? Aquellos que han creído en Dios, aquellos fieles que murieron esperando al Señor, no tiene sentido, están perdidos.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Entonces, un cristiano podría sentir lástima por sí mismo, siempre y cuando, ¿cierto?, en realidad Cristo no haya resucitado. ¿Sí? Y nuestra religión, nuestra creencia, nuestra fe sea falsa. Es la única alternativa, la única opción para sentir pena por nosotros, es que lo que creemos sea falso. Y hermano, no es falso, es real, ¿cierto? Por lo tanto, un cristiano nunca debe sentir lástima por sí mismo, porque primero es un hijo de Dios. Con eso basta y sobra para sentirse gozoso, contento. Puede haber dolor, ¿cierto? Eso, yo no estoy diciendo que no, puede haber sufrimiento, pero autoconmiseración, una lástima constante, pobre de mí, qué terrible, ¿por qué esto a mí? Eso no debería ser en los cristianos. Ahora lo enseñamos, ¿por qué? Porque pasa, por supuesto que es algo que ocurre, pero tenemos que corregir. Voy a seguir. Acá voy. ¿Se ve o no, hermanos? Díganme, por favor. Ok. Ahora no puedo compartir. Ah, acá está. Ya, sigamos. Entonces, el día de hoy me propuse hablar de 2 puntos. Y ojalá en el tiempo. ¿Cómo vamos? No quiero, no vi la hora. Vamos a hablar de ahora soberbia. ¿Sí? Soberbia. Voy a ir un poquito más rápido por beneficio del tiempo. Bueno, la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Creo que es algo que conocemos y que incluso podemos, en algunas personas del mundo, ¿sí? Es como muy evidente en algunas gente que son muy soberbios. Eso no quiere decir que nosotros no seamos soberbios también. Ojo con eso. Y puse esta imagen porque tiene que ver con esto. Es como alguien que tiene problemas a la vista, ¿sí? Está viendo mal, está desenfocado. Alguien soberbio tiene unos lentes, ¿cierto? O en el fondo necesita ponerse unos lentes para poder ver bien. Y esos lentes, ¿cierto? Para los cristianos es la palabra de Dios, para ver la realidad. Alguien soberbio no está viendo las cosas como son. Alguien soberbio, ¿cierto? Tiene una imagen elevada de sí mismo, una imagen que es falsa, que no es correcta, que no es real. Alguien soberbio vive así, pensando que eres superior, que eres mejor, etc. Creyendo en el fondo algo que no es. Obviamente eso incluye el despreciar a los demás, obviamente. Bueno, el hombre por naturaleza es orgulloso, eso es evidente, y tiende a la autoexaltación. Entonces, muchos de nosotros, cuando llegamos al Señor, tenemos todavía esos resabios y a veces algunos más que otros luchamos con estos sentimientos de autoexaltación, de querer estar ahí, que me vean, que me exalten, que me alaben, que me digan un montón de cosas buenas, bonitas todo el rato, y yo me siento mejor, superior, en algunos casos incluso desprecio la opinión de otros. ¿Qué me vienes tú a decir esto? Por favor, no quiero saber de ti, no. Bueno, eso ocurre por naturaleza, el hombre, ¿sí? Hablo del ser humano, es así. Y acá hay un ejemplo de Amán, que está en el libro de Esther, hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia dice que Satanás es el padre, ¿cierto?, de los soberbios. Él es soberbio en sí, su naturaleza está llena de orgullo. Y en el libro de Esther, ahí yo le puse a usted, si quiere leer también, un libro muy bueno, muy interesante, del capítulo 3 al 7 está la historia de Amán, qué hombre más soberbio. Por tiempo no lo vamos a ver, pero ahí va a haber reflejado, ¿cierto?, la definición de soberbia en esos capítulos. Cómo este hombre se exalta, se envanece, hasta que, ¿cierto?, llega la consecuencia, llega la caída, es lo que nos dice la Biblia. El mundo también te incita a sentirte autosuficiente. En los tiempos de Jesús, en los tiempos del Imperio Romano, la humildad, esa palabra no se usaba, de hecho. El ser humilde era un signo de debilidad. Los soberbios, los orgullosos eran exaltados y era algo admirado. Y se pedía, ¿cierto?, incluso a los soldados romanos, por supuesto, que se sintieran así. Bueno, hoy en día vivimos algo parecido, quizás de otra manera, pero el mundo, la gente que nos rodea, la sociedad, el humanismo, todas estas filosofías, el posmodernismo, ¿cierto?, nos incitan a nosotros
a sentirnos autosuficientes. Vemos el eslogan, sí. Bueno, ahora hay un movimiento radical del feminismo, ¿cierto? Radical, que dice, por ejemplo, con la mujer basta y sobra. Y algunas han propuesto, de hecho, vivir en una isla de mujeres, ¿sí? Bueno, y otras cosas más, de movimientos así que son de verdad radicales, ¿sí? Pero el mundo te incita a tú, oye, pero si tú eres autosuficiente, no tienes que depender de nadie más. El sentimiento de orgullo entonces es bien visto, alguien que es orgulloso, bien, te felicito, qué bueno que te crees el cuento, ¿sí? ¿Has escuchado eso? Hay que creerse el cuento, qué bueno que te lo crees. Y acá vemos literatura, esta cosa también es muy interesante, un fenómeno literario, las ventas de los libros de autoayuda, hermanos. Antes me acuerdo, hace muchos años atrás, había como algunos libritos, hoy en día en las librerías son secciones enteras, ¿cierto? Enteras de autoayuda, para esto otro. De verdad, la cantidad de literatura y cómo se consumen esos libros, bueno, es muy sorprendente. Cómo la gente busca eso, ¿cierto? Quiere escuchar, o sea, busca escuchar lo que quiere oír, lo que quiere que le digan. Que tú eres valioso, tú eres muy importante, no te debes dejar pasar a llevar, eres muy inteligente, sin ti no se puede, etc. Bueno, estamos llenos de esa literatura y de frases, ¿cierto? En el WhatsApp, yo tengo solamente WhatsApp y ahí veo algunos estados. Me imagino que los que tienen Facebook o Instagram van a ver más frases así de autoayuda, de que es que tú, solo tú, tu felicidad y sigue adelante, no importa lo que él hizo. No, bueno, hay tanta cosa que le digo pero es la tendencia. Bueno, Coelho, sí. Yo no lo he leído, pero dicen que él trabaja la autoayuda. Bueno, Dios, hermanos, por si no yo creo que lo sabían, pero Dios aborrece la soberbia y eso la Biblia está lleno de eso, lleno de versículos donde nos deja en claro que la soberbia es contraproducente, ¿cierto?, frente a Dios, para un cristiano, para un creyente. Dios aborrece la soberbia. Y vamos a leer Números 15, un pequeño pasaje, hermanos. Números 15, 32 al 36. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que la hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. El pueblo de Israel tenía prohibido trabajar en el día de reposo. Todos lo sabían, todos. Pero este hombre, ¿saben lo que hizo? Fue a buscar leña, a ver qué pasa, ¿cierto? A ver qué tiene. Bueno, lo tomaron a este hombre y lo pusieron en la cárcel. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. A veces vemos, ¿cierto? Y nos parece muy dura la palabra de Dios, muy, muy duro el juicio de Dios, pero hermanos, es un juicio justo. Era este hombre que estaba demostrando su soberbia, su rebeldía abierta frente a Dios. Y hermanos, hay consecuencias siempre. La soberbia trae consecuencias. Dios la aborrece, hermanos, la aborrece. Santiago 4:6. El otro pasaje se los dejo ahí para que ustedes después lo lean. Santiago 4:6 dice, pero él, Dios, ¿cierto?, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, es decir, yo no los soporto. Dios resiste, no quiero nada con ellos, pero da gracia a los humildes. La soberbia trae una variedad de consecuencias que pueden llevar al desaliento. Así como este hombre falleció, ¿cierto?, por su pecado, Dios hizo un juicio sobre él. La soberbia siempre, hermanos, trae consecuencias. Antes de la caída está la altivez, ¿sí? Estos pasajes hablan de esto, por el tiempo no los vamos a leer, pero también dice
que el soberbio siempre, siempre está llamando al conflicto. ¿Se da cuenta? La gente que es soberbia no está en paz con los demás, porque siempre está en desacuerdo con el otro y siempre está peleando, está luchando por hacer valer su opinión, su posición, su postura. Nunca está en paz, nunca está tranquilo. Por eso es que la soberbia también nos va a llevar a un tema quizás de tristeza, de frustración, al igual que la autoconmiseración, pucha, ¿por qué? ¿Por qué no se hace lo que yo digo si yo lo que digo es lógico? ¿Se da cuenta que hay gente que uno no puede discutir con esas personas? Porque siempre tienen la razón. Soberbia pura. Ni siquiera dan cabida que, oye, ¿y si te equivocas? No, esto es así, y así, así. Eh, ya, un saludo ahí de hermano Rafa. ¿Tienes que irte, Rafa? Cuídate, hermano. Que estés bien. Gracias por estar con nosotros, Rafa. Sigamos. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Si no se vive en esta dirección, no habrá algo digno que destacarle. ¿Sí? Bueno, eso dice el pasaje en Jeremías. Si hay algo digno de alabanza, ¿cierto? Es aquel que sigue a Dios, que ama a Dios y que tema a Dios. Cualquier otra cosa que se quiera hacer para envanecerse, para glorificarse, no tiene sentido. No tiene lógica. El cristiano no debe competir por ser mejor que otro, debe luchar contra sí mismo para ser un siervo de Cristo. Se dan cuenta que lo que nos habla el Evangelio, incluso lo que nos habla Cristo, y acá Pablo en 1 Corintios, es que tú tienes que ser un siervo de los demás. No estar sobre los demás, sino que estar al servicio de los demás. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Pablo dice que él golpea su cuerpo para ponerlo en servidumbre, para Dios, ser un instrumento de Dios. El cristiano debe ser como Cristo. Todo aquello que dificulte este progreso de ser como Cristo debe ser considerado como basura. Eso dice Pablo. Todas aquellas cosas, ¿cierto?, que tenía antes en Cristo, para mí son basura. Pablo, un hombre extraordinario, ¿cierto?, un gallo, un genio, tenía tanto conocimiento, tanto potencial en tantas áreas, pero él dice, todo esto sin Cristo es basura. Lo considero como algo basura, como algo desechable. El cristiano debe considerar a los demás como superiores a él mismo. Debe seguir el ejemplo de su Salvador como siervo fiel y amoroso. Y quiero leer solamente un versículo de acá de Filipenses, que este pasaje habla acerca del servicio, ¿cierto?, del Señor, de cómo Él se despojó a sí mismo para ser hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y llegar a sufrir y morir en la cruz, siendo Él, ¿cierto?, Dios mismo. Vamos a Filipenses entonces, el 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces un cristiano, hermano, ni siquiera se siente igual al otro, sino que debe considerarse como alguien de menos importancia que el otro, considerar al otro como alguien superior. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo es quizás ilógico para el mundo en la forma de pensar? No tiene sentido, pero es así como vive un cristiano, mirando al otro como superior, como alguien más importante. Si tengo que optar porque él esté cómodo o yo esté cómodo, bueno, que él esté cómodo. O me tocó no sé, un plato de comida, bueno, dáselo al otro, que quizás un plato más grande el tuyo, dáselo al otro, ¿se entiende? Son ejemplos súper sencillos, pero en todo sentido debemos tener en cuenta que el que está a mi prójimo, a quien yo debo amar, debo considerarlo como alguien superior a mí mismo. Bien, eso, hermano, hay mucho más que hablar acerca de eso, pero ya por tiempo lo dejaremos hasta acá. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre estos dos puntos que vimos el día de hoy, que tienen que ver con la soberbia en todo caso, que son la autoconmiseración y la autoexaltación o la soberbia o el orgullo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentario? Yo quería comentar algo. Rubén, dale. O sea, con respecto a cuando hablaste de la autoconmiseración y hiciste la pregunta,
quedé colgado, pero quería compartir que igual es lo que hacen un poco los católicos cuando se van a confesar y empiezan por mi grandísima culpa. Ellos lo utilizan mucho ese tema, pues como que tienen que hacer mandas y cosas para poder como expiar su pecado. Así que eso también me acordé de eso cuando estaba ahí compartiendo, hiciste la pregunta y no alcancé a decirlo, lo quería compartir. Gracias, hermano, sí, claro. Muchas religiones funcionan así, de hecho. Muchas religiones. Y eh, la metafísica, el esoterismo, todo eso radica en eso. Cuando la gente quiere ir a leerse las cartas, el tarot, lo que sea, porque se siente mal, estoy pasando por una prueba, algo muy difícil, ¿qué solución me das? Y a veces las cartas, ¿cierto? ¿Qué hace la gente del tarot? Siempre te da una carta que te ayuda de alguna forma. Eh, la gente que lee el horóscopo, ¿cierto? Lee lo que quiere leer nomás. Un día puede ser que algo le toque malo, pero el otro día se viene todo bueno. ¿Sí? Así funciona esto. ¿Alguien más, chiquillos? Sí, yo tengo Leo. algo poco, poco que decir. Dale fuerte, Que- sí, para que escuchen los demás. Ok, que yo no hablo muy fuerte. Ah, No que a lo mejor no podemos observar quién es humilde o a lo mejor quién es soberbio sin nosotros estar a la vez pasando por eso. Y, o sea, si bien quizás no es algo, bueno, quizás para nosotros, la percepción del otro como un ser humilde, yo no puedo hacer eso, no puedo decir, esa persona es humilde, porque es algo demasiado personal. Creo que no es medible. claro, sí. Sí, a veces es sencillo quizás ver a las personas que son soberbias de alguna forma exagerada, como dices tú. Claro, es más sencillo darse cuenta, evidentemente, que orgulloso, que se exalta, que todo el rato habla de sí mismo, que no quiere escuchar a los demás, que siempre quiere tener la razón. Claro, es más fácil darse cuenta de eso. Pero como tú dices, existe mucho, que hay una soberbia, por ejemplo, muy privada, muy personal. No sé, yo, de hecho, hay personas que uno ha leído la Biblia, yo recuerdo, sí, gente que yo no le ha tocado ciertos temas, por ejemplo, hermano, tal consejo, ¿sí? Mira, la Biblia dice esto, sí, está bien, pero yo no lo voy a hacer así, pero yo no. Y son personas que yo digo, ¿en serio? Uno dice, oye, pero si yo pensé, claro, uno piensa, esta persona es humilde, va a aceptar el consejo, ¿no? Pero es que la Biblia dice, ¿no? Claro, hay una soberbia oculta, entonces no es fácil decir. Por eso estos temas, por ejemplo, de soberbia, de autocomiseración, en el fondo primero tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Siempre es así, como yo soy soberbio, yo estoy pasando por un tema de autocomiseración, me quejo demasiado, siempre estoy sufriendo, o soy soberbio realmente, veo al otro como alguien superior a mí mismo. Entonces, claro, uno tiene que analizarse primero, porque como dices tú, no es fácil, no es fácil. Es más fácil ver a alguien, por ejemplo, que externamente es muy evidente en la queja constante o en la soberbia, pero otros. Claro. Okay. ¿Alguien más, chiquillos? O Leo, si tenemos preguntas. ¿Cualquiera? ¿Alguien más? Ya, estamos entonces. Bueno, ahí después cualquier cosa me hablan o ahí hablan con alguien. Hablan con una buena persona. Tengamos un momento de oración entonces para concluir este tiempo, ¿les parece? Oremos. Ya, Padre amado, Dios Santo, gracias nuevamente por este día, por tu palabra también que es clara. Te pedimos perdón, por supuesto, si te hemos fallado en estas áreas. Haremos, y te pido también, Padre, que usted nos ayude a hacer un trabajo sobre esto en nuestras vidas, sobre la soberbia, sobre la autoexaltación, sobre la autocomiseración. Perdón, Padre, porque en el fondo es rebeldía contra usted, Padre Santo. Ayúdanos, Padre amado, a ser humildes, a amar a los demás, por supuesto, amarte a ti más que nada, pero hace también ser serviciales con los demás, Señor, eh, y estar atentos cuando esto esté ocurriendo en nuestra vida para poder cambiar lo antes posible en arrepentimiento y obediencia a tu palabra.
Y por supuesto también si es que hay algún hermano que está pasando por esto y nosotros estamos viendo alguna actitud de estas, o vemos algún hermano que está pasando por un tiempo de tristeza, que podríamos llamar depresión, pero tiene esta causa, darnos palabras sabias, Señor, para hablar con los hermanos, ¿cierto? Y para también estar orando por ellos, Señor, y que usted pueda hacer un cambio en sus vidas, que usted les dé la fuerza, que se la ha dado, por supuesto, pero es que ellos usen esa fuerza para cambiar, para revestirse de Cristo. Te pido por esto, por este tiempo, bendiga a mis hermanos, Señor Santo, bendiga también a sus familias y lo que queda de reunión. Rogamos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.